Nuestra intención es ser más bizarro que Crónica, eso que cabe aclarar. No, por favor, pero escúchame, buen día, buenas noches, buenas tardes, buenas semanas, meses y años. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a la hora de participar. ¿Cómo estamos, Lautaro? ¿Todo bien? Pero mejor ya me perjudica, mira, de lo bien que estamos. Qué linda esa frase, mejor me perjudica, es divina. La verdad que es divina, más en estos tiempos que el hombre es duro, ¿eh? La vida es dura, diría un gran filósofo. Sí, pero vos sabés que con un gran amigo lo hemos reinventado a el hombre es duro. El hombre porque es duro. En realidad la vida está buenísima, tiene sus cosas oscuras, pero la oscuridad no necesariamente es algo malo. El jodido es el hombre. El jodido es el hombre, el hombre es duro. El Y terminó quedando el hombre es duro. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a hacer un amplio repaso, un repaso general de lo que vamos a hacer en el día de hoy, en esta maravillosa programación que tenemos preparada para usted, señor público. Público, ¿cómo estás? No te pregunté cómo estás. ¿Bien? Bien. Dejaron en los comentarios a ver si estás bien o si estás mal. Listo, bien o mal, vale, y ya. Bien, como siempre, vamos a estar en el primer bloque hablando de las noticias que han ocurrido en estos últimos tiempos. ¿Qué noticias, eh? La verdad que ya son varios momentos en los que terminamos de grabar un programa y pasa algo tremendo, ¿viste? Ya la próxima no sé qué es lo que va a ocurrir. Sí. Bueno, directamente... Se abre una grieta, pero física, en el centro de todo lo que es la Argentina, justo después de que apretamos finalizar el día de hoy. Sí. Bueno, y luego de eso vamos a estar inaugurando una columna traída de la mano de este señor Lautaro Reyes. Señor Lautaro Reyes. @lautaro.reyes17. Ese, exactamente. Fantástico. Y luego vamos a ir con otra columna que en realidad es la parte 2 del seguimiento de la columna mía, a cargo de quien les habla, Eduardo Gómez. Esta vez sobre Dijépolo, en este caso. Pero no spoilees los temas. Ay, perdón, bueno. No, igual tenés razón, está muy bien, como para adelantar un poquito. Para enganchar ahí. Claro. Sí, una columna más de teatro. Así que bueno, no te muevas de tu querido asiento, querido público, porque ya volvemos con más de la hora de participar. En la plaza, bajo el sol, se levantan los jóvenes peronistas, con pasión, con banderas y canciones que no cansan, en el corazón resuena la misión. Miran firme al futuro con esperanza, herederos de una historia que es canción. En sus ojos la justicia y la balanza siguen firmes, van marchando hacia Perón. Es la hora de participar, la juventud no se cansa de soñar. Es la hora de participar, el legado de Perón hay que cuidar. Volvemos con un nuevo bloque de la hora de participar. ¿Qué otro programa si no? No, ninguno. A contarles esta vez un montón de noticias interesantes que no nos dejan contentos. No. Para nada. Siempre nosotros de alguna manera, como vos dijiste antes, el hombre es jodido. Entonces, venimos a traer noticias jodidas. Noticias el hombre es re jodido. Que despierten la preocupación. ¿Quién es jodido? ¿Sabes quién es jodido? El hombre que estaba en El Economista, The Economist, allá por Reino Unido, diciendo en ese diario, es un diario, El Economista, para aquel que no sepa, señor, señora, mujer, dama, caballero, señor, y estaba ahí sentado en su lugarcito de la prensa, ¿viste? De la editorial, y de repente ese hombre, que jodido, es porque ese es el hombre jodido, era el hilo de la conversación, decidió decir que hay especulaciones de cosas, ¿no? Siendo como este medio que es tan oficial, que es como básicamente decirte, mira, esto está ocurriendo. Ya sabemos. Pero yo no me pienso manchar las manos cualquier cosa, ¿viste? Que no me venga acá. ¿Cuáles son esas cosas? Y básicamente que aparentemente... Ahora tenemos que usar el condicional nosotros, me encanta esto. Tenemos que adecuarnos a los usos de los periodistas, ya de alguna manera. Claro, por eso, ¿viste? exactamente. No hablan al aparentemente habría un diálogo militar secreto, ya está todo como muy... entre Argentina y Reino Unido, re feliz estás, ¿o no? Yo estoy igual de feliz que vos. Para generar un acuerdo bilateral y poder hacer que estas restricciones del embargo militar que están desde la guerra de Malvinas en Argentina, ¿no? O sea, en nuestro suelo argentino, como que se vayan corriendo un poquito y se puedan hacer cositas, ¿viste? Desde los británicos hasta Argentina. Sí. Bueno, según la página Geopolítica Ilustrada en Instagram, el contexto, digamos, en el que se da esto es un contexto en donde, bueno, el Estrecho de Magallanes gana valor mientras el Canal de Panamá se seca, donde China y Rusia están sumando más de 15 bases en la Antártida
y que, bueno, Estados Unidos viene visitando la Argentina con sus generales y todo hace ya a partir más o menos de 2 años. Por lo tanto, bueno, nada, es un contexto bastante complicado para el mundo de la geopolítica entender esto, más que nada porque es una alianza con Sí. el enemigo de toda la vida de Argentina. Sí, Entonces, sí, sí. bueno, nada. Disculpen mi falta de seriedad, querido público. Pasa que es un tema que sinceramente me pone tan triste que digo, yo no puedo estar hablando. No, y bueno. Pero hablando en serio, es un poco terrorífico porque se está viendo con cada vez mayor claridad cómo el paso del pirata inglés empieza a abundar, ¿no? En nuestro territorio. Sí. Cada vez más. Y con cada vez menos defensa por parte Con de más nuestro impunidad pueblo. también Con de más los ingleses. impunidad, menos defensa, no solo por parte de nuestros gobiernos, y digo gobiernos porque esto en realidad va pasando, se van pasando la bola entre políticos, Sí. y esto entre cúpulas dirigenciales fue pasando desde siempre. Nunca me cansaré de decirlo en este programa, o sea, no es de repente todo el problema de todo lo tiene Milei. No, el problema de todo lo tiene todo un sistema donde han habido generaciones y generaciones del mismo político, una y otra vez, que se saca la careta, se pone otra máscara y todo de repente, ahora tiene ojos azules, lo vamos a votar. Y la defensa no está, pero no solo de parte del gobierno, que uno ya lo esperaría, porque de vuelta es este sistema, de parte de nosotros mismos, ¿viste? Qué bueno. Porque también hay otra noticia muy triste, que es que se separaron Nicolás Vázquez y Jimena Cardi. Bueno. ¿Viste? Y estamos re tristes por eso. Así que, ¿qué me importa el embargo, el acuerdo bilateral? ¿Qué me importará si se separaron estos dos dioses del Olimpo? Para vos es más trágico, digamos. Y, ¿viste? Sí, o sea, voy a estar hablando con mis compañeros, eso. Prácticamente es la ruptura de los lazos sociales, esta disgregación de la pareja, digamos. Claro. Es- Mucho más importante que lo que sea que le esté pasando a Argentina, Reino Unido. Escúchame. Está muy bien. Bueno, Bien. y pasamos a la segunda noticia que tiene un poco que ver con esto también. Ya no tanto de las relaciones al exterior que tenga Argentina, sino ya hacia el interior. Se dio una conferencia de prensa el 7 del 07 del 2025 por el vocero presidencial, que nos empezó a contar una serie de cosas que a mí me parecieron bastante interesantes. Porque recordemos, a mis 20 cortos años hay un par de cosas que yo, particularmente, no sé qué pensarás vos, compañero, nunca había presenciado en una conferencia de prensa, ¿no? Y sí, fue bastante a la yugular, diríamos. Sí. Fue bastante concreto. Fue una conferencia de prensa donde se anunciaron cosas. Se anunciaron cosas. ¿Qué cosas se anunciaron? ¿Querés contarlo? Bueno, básicamente se anunciaron la disgregación de muchísimas secretarías. Creo que eso lo tenía un poco más claro vos, qué secretarías puntuales y tal. Pero Sí, secretarías, ministerios, direcciones, entre ellos la de vialidad, bueno, un montón de cosas. Bueno, se empieza por la de vialidad porque es la que tiene mayor, ¿cómo es? Tiene mayor direccionalidad con el tema de toda la causa Cristina Claro, y demás, ¿no? claro, Como sí, se sí. inició a partir de Bueno, eso. Sturzenegger, viste que en un momento dice, arrancamos con un símbolo y terminamos con un símbolo porque disgregan primero la de vialidad y después no me acuerdo qué última, como para decir que son símbolos de La del INADI. La del INADI, que son símbolos como el desmantelamiento del kirchnerismo, una cosa así. Sí. Tremendo. Sí, tremendo. Tremendas muchas cosas, la verdad, porque como ustedes saben, señores públicos aquí presentes, nosotros somos nacional justicialistas. Correcto. ¿Qué quiere decir eso? Que es básicamente la patria lo que más nos interesa, nuestra primera prioridad, y lo que más vamos a intentar siempre, desde el humilde lugar que podamos, llegar a primero a contagiar al resto, a que Y se la interesa justicia tanto como valor nosotros. último. La justicia como valor último y también primero, sí. la defensa de nuestro querido territorio, ¿no? Con lo cual, que todo este preámbulo para decir, no es que de repente voy a estar diciendo, ay, cómo me gusta Milei, me parece genial Milei, qué copado Milei. Pero en términos de métodos, de estrategia, de táctica, bueno, sería en realidad más bien de estrategia política, ¿verdad? Sí. Me sorprende mucho algo que nunca había pasado hasta ahora, al menos de vuelta en mis 20 cortos años, en el cual de repente hay una conferencia de prensa que te está mostrando a vos, de manera directa, la cantidad de cosas que habían generadas para no servir más que para robar dinero, ¿no? Dinero y capital y un montón de cosas. Que en este caso serían la cantidad de ministerios que habían que no servían para nada y que te los enumeran uno por uno tras otro, y que te enumeran la cantidad de trabajo que generaba, pero solamente para seguir robándose más dinero. Claro. O sea, eran eternas ilusiones de trabajo que no estaban pasando. Entonces, la verdad que a mí me sorprendió mucho, porque por momentos, si vos te olvidás, porque para mí, humildemente de vuelta, ¿no?
Milei lo que está tratando es de generar todas las condiciones para dejar a la Argentina limpia, divina, divina, y te lo vendo acá. No, sí, tal cual. $5 vale, tomá. Tal cual. ¿Viste? Pero bueno, del otro sector, lo que para mí iba a pasar era básicamente que te querían dejar a la Argentina limpia, divina, divina, pero para guardársela entre ellos, que eran unos pocos. Entonces, ¿viste? Es muy complicado. Lo malo es que se use, digamos, el tema de la corrupción para después justificar que no se haga nada. Se tiene que decir, bueno, como esto era corrupto, listo, lo disolvemos. Más allá de que sea verdaderamente una dirección inservible o no, después capaz se terminan desmantelando un montón de cosas que sí son servibles. Pero que no hacían nada. Pero, bueno, nuestro secretario general de la organización política Participar, a la que pertenece este programa y nosotros, por supuesto, tiene una eterna frase que es hacen que están haciendo algo para no hacer nada. claro. ¿Viste? Es como un trabalenguas, pero tiene todo el sentido del mundo si lo pensás. Hay un filósofo italiano que dice algo parecido que dice, administran los problemas en vez de resolverlos. Claro, exactamente. Está bueno. Así que bueno, es tremendo, pero es así. Y bueno, la metodología cuál es, y mostrarte que en este gobierno no va a haber corrupción, que muy probablemente la termina viendo, porque es el mismo sistema de siempre. A mí no me sorprende. Claro, pero no de la manera en la que ocurre, ¿viste? Así que bueno, con eso te dejamos. Contanos vos qué pensás sobre esta conferencia de prensa que estuviste escuchando, sobre esta noticia de supuesto acuerdo secreto militar que lanzó El Economista hace un par de días. Y bueno, te vamos a escuchar y leer muy atentamente. Esto es La Hora de Participar. Espéranos un ratito, que ahí venimos. En la plaza, bajo el sol, se levantan los jóvenes peronistas, con pasión, con banderas y canciones que no cansan, en el corazón resuena la misión. ¿Cómo va, querido público? Bueno, viste, no nos puedes extrañar tanto, porque volvemos, siempre estamos. Tratemos de volver lo más rápido como para que no nos extrañen tanto. Claro, exactamente. Y bueno, estamos muy contentos, muy gustosos de charlar con ustedes para comentarles que estamos haciendo una nueva columna que se va a incorporar el día de hoy. ¿Constará de 2, 3 partes? Y sí, dos o 3 partes, puede ser. 3 partes, sí, vamos a decir. Vale, listo. Dale, le metemos el empujón. Onda, dale. De 3 partes, durante 3 programas distintos, así que tendrán que estar atentos en cuáles programas aparecen, cuáles no, a cargo de nuestro querido compañero Lautaro Reyes. Así es. Esta es una crítica a la democracia indirecta, así que contanos un poquito, ¿de qué Bien, trata? Bueno, la idea de esta columna surgió, digamos, dado que nuestra organización en algún punto tiene ciertos presupuestos ideológicos, digamos, en el cual trata de alguna manera de criticar el sistema en el que estamos viviendo hoy. Bien, ¿no? bien. Por lo tanto, surgió la idea de buscar, bueno, ciertos pensadores desde la filosofía, desde la política, más que nada porque a mí me interesa mucho también el tema de la filosofía, de buscar, bueno, estos pensadores que de alguna manera empiecen a tener un pensamiento que critica la democracia liberal. Bien. En este caso, digamos, traje a un pensador que se llama Alain de Benoist, que tiene un libro que se llama Contra el liberalismo, pero el cual solamente vamos a usar uno de los capítulos. ¿Por qué vamos a usar uno de los capítulos? Porque no es de nuestro interés hacer una crítica abarcativa, intelectual, Claro, de alguna no, manera me quedo dormida, te digo, hasta la claro, conductora se queda dormida acá, que abarque todo el pensamiento liberal o todo el pensamiento, digamos, que nosotros podamos criticar, sino más bien concentrarnos únicamente en las propuestas concretas políticas y en las críticas de la política concreta, digamos, que más bien lo que nos interesan, por lo menos en la inmediatez. A ver, a mí particularmente me interesan los demás temas. En el libro hace una crítica antropológica, histórica, sociológica del liberalismo que está muy interesante. Lo repito, el libro se llama Contra el liberalismo, que está muy bueno. Yo se los recomiendo mucho leerlo porque es un libro bastante abarcativo. Alain de Benoist, de hecho, tiene mucha relación con Alberto Buela, es un pensador de la disciplina que Alberto también hace, que es la metapolítica misma. Bien, Entonces, interesante. es un pensador muy interesante. Para hacer una introducción, quiero hacer una mini introducción de su vida y lo que es su pensamiento nada más, que no va a llevar nada. Lo que nos interesa de nuevo es el pensamiento profundo, digamos.
Pero bueno, Alain de Benoist sí nació el 11 de diciembre de 1943 en Saint-Symphorien. Disculpen la pronunciación del francés. Pero bueno, es la localidad que hoy pertenece a Tours o algo así, ¿no? Bueno, él nació en el seno de una familia burguesa y católica. Es un hijo de un jefe de ventas de Guerlain, también llamado Alain de Benoist, y de Germaine Langouet, que es la madre, digamos, ¿no? Bueno, básicamente, sí, el padre de Alain de Benoist durante la Segunda Guerra Mundial fue miembro del grupo armado de resistencia Fuerza Francesa del Interior. Y él era un golista. Y la madre era una militante de izquierda. ¿Sí? Bien, bueno, por otra parte, durante la guerra de la familia, o sea, durante la Segunda Guerra, la familia de Benoist se dividió entre dos bandos, la Francia Libre y la Francia de Vichy. Benoist es también sobrino del nieto pintor simbolista francés Gustave Moreau y descendiente de aristócratas asesinados por las hordas de la Revolución Francesa, por lo cual a través de esto, de su historia familiar, vemos un poco cómo va marcando su pensamiento también, ¿no? En cuanto a su pensamiento, el propio pensamiento de Alain de Benoist es, bueno, crítico de la globalización, de la inmigración masiva, del liberalismo, la sociedad posmoderna y todo lo que él llama el igualitarismo, ¿no? La ideología de la igualdad. El politólogo Jean-Yves Camus lo describe en su pensamiento, ¿no? Dice, a través del uso de la metapolítica para pensar las formas y los medios que son necesarios para la civilización europea, basados en los valores culturales compartidos en el continente antes del advenimiento de la globalización para prosperar y perpetuarse, digamos, ¿no? Esto es lo que básicamente haría Abuela, pero desde el lado hispanoamericano, por así decirlo. Es decir, buscar la identidad concreta de una nación para salir o para superar la idea posmoderna, en este caso la europea, hace Alain de Benoist porque es francés. Bien, bien. No quiero cortarte con el hilo que venís siguiendo, que está muy bueno, pero tengo una duda, sobre todo para que quede bien claro para este programa y este momento, que es, ¿podrías decirnos brevemente qué es la democracia liberal? Bien, bueno, lo que es la democracia liberal básicamente es lo que nosotros conocemos como democracia indirecta. Y para allá, ya que me haces esta pregunta, nos vamos a adentrar un poquito en el tema de la democracia representativa, la democracia. Es esa democracia, digamos, donde para Alain de Benoist la supremacía está en el representante. ¿Sí? Por eso, para Alain de Benoist, esta concepción de que representación y democracia son sinónimos es un error. Bien. Si nosotros hacemos, digamos, una historiografía del pensamiento de la representación que corresponde al pensamiento liberal, digamos, donde entran Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, bueno, nos encontramos que, por ejemplo, para Thomas Hobbes y para John Locke, la representación es contractual, digamos, con el poder. Porque de alguna manera el pueblo hace un contrato con los gobernantes y le delega completamente el poder a los representantes, ¿no? En Hobbes esa delegación es total. ¿Por qué es total? Y bueno, porque para Hobbes, de alguna manera, si no se delega completamente el poder, lo que reina es el caos. ¿Por qué? Porque en realidad para Hobbes los individuos poseen intereses y pulsaciones de deseo que están en conflicto permanentemente. Entonces reinaría el caos. De ahí que viene la famosa frase, el hombre, lobo del hombre. Lobo del hombre, claro. Para John Locke, digamos, esta delegación es más condicionada. ¿Por qué? Porque está condicionada a partir de que el gobierno garantice ciertos derechos fundamentales y libertades individuales. Por lo tanto, está bien, el pueblo delega el poder, pero con la condición de que se garanticen esos derechos y esas libertades, ¿no? Ahora, para Rousseau, sin embargo, esa representación, o la idea misma de representación, es antagónica a la democracia. Por lo tanto, bueno, es muy importante también el pensamiento de Rousseau como para tratar de compararlo ahora con lo que está pasando hoy, ¿no? Básicamente, el pensamiento de Rousseau dice, si el pueblo está representado, son los representantes los que ejercen el poder, por lo tanto el pueblo ya no es soberano de sí mismo. Por lo tanto ya estaría faltando la idea de democracia, donde la idea de democracia lo que básicamente es que es el sistema donde el pueblo es soberano. Bien. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando el pueblo deja de ser soberano se vuelve un esclavo, dice Rousseau. No es nada, se termina comiendo nada, porque para Rousseau el pueblo es un ser colectivo. Bien.
Entonces hay cierta vinculación incluso con la realidad de hoy. ¿Te suena conocido? Bien. Para Alan de Benoit, la democracia es la forma de gobierno que responde al principio de identidad entre la voluntad general y la ley. Es decir, que básicamente se hagan lo que la voluntad general quiere. Claro. ¿No? Es ese principio de identidad que hay entre gobernados y gobernantes, Claro. básicamente. El pueblo quiere tal cosa, sí. No. Fantástico. Corta. Y se hace y no se hace. Como hacía Perón, Claro, básicamente. básicamente. Entonces, bueno, es que vamos a ver también mucha relación con el pensamiento de Perón, de alguna manera, aunque no sé, eso es lo que no sé si ha influido en Alan de Benoit Perón, ¿no? Eso no lo sé, no lo sé. Sí, podemos decir que ha influido De Gaulle, por ejemplo. Claro. Yo diría que no, igual, probablemente no haya influido porque yo estoy bastante segura de que todas las personas que tienen pensamientos más o menos cercanos, si se hubieran acercado a Perón, hubieran terminado diciendo, bueno, el nacionaljusticialismo, che. Claro, y sí, bueno. Porque es muy completo, digo, a nivel bueno. movimiento, forma de vivir, pensamiento, ideología. Pasa que pensá que Alan de Benoit, de alguna manera, Doctrina, ¿no? Obviamente. el peronismo, digamos, es un movimiento más bien de índole hispanoamericana. Y Alan de Benoit busca, de alguna manera, si bien el peronismo es universalista, busca sus raíces en la hispanidad. Y Alan de Benoit, de alguna manera, quiere establecer este pensamiento a nivel europeo. Claro, Entonces, como siempre. Claro, y obvio. Porque Es de lógico, ahí. es lógico. Es lógico. Entonces, para Alan de Benoit, la democracia es la forma de gobierno que responde al principio de identidad y la voluntad popular, digamos. El principio de identidad entre la voluntad popular y la ley. Por lo tanto, en este contexto, los gobernantes no pueden ser más que simples ejecutores de esa voluntad. En la medida que los gobernantes no hagan o que no ejecuten correctamente esa voluntad, ya pierde legitimidad ese tipo de gobernantes, ¿no? Ahora, para el pensador, digamos, lo que pasa hoy es exactamente todo lo contrario. Bien. ¿No? Es decir, el poder está subsumido únicamente en la representación, donde el representante encarna en sí mismo la voluntad general y dice, bueno, yo prácticamente estoy haciendo las cosas por las que me votaron. Y esto se escucha completamente todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo el político va a decir, bueno, yo hago para lo que me votó la gente, digamos. Entonces, bueno, así se justifica su accionar, y me perdí, esperá. No, vos podés, dale, no hay problema. Así se justifica su No hay accionar, problema. digamos, que termina siendo a favor de sus propios intereses, digamos. ¿Por qué? Claro. Porque como la delegación está completamente delegada, no hay condicionamiento del pueblo que lo haga cambiar, digamos. Justamente está justificado en hacer las cosas que él decide hacer. Claro, bien. Bien. Entonces, en el sistema representativo, de alguna manera, el centro de gravedad del poder está basado en los representantes y en los partidos políticos que ellos agrupan. Bien. ¿Sí? Entonces, esto hace que la clase política, de alguna manera, se forme en una oligarquía de profesionales, dice, que formen su propio interés. Nada, muy interesante porque la verdad que... ¿Te sigue sonando conocido, che? O sea, uno se da cuenta que quizás son conceptos bastante lógicos, digamos, y de sentido común, Sí. pero que a la vez no se piensan. Es decir, cuando uno dice que la democracia tiene que representar la voluntad general. Claro. Bueno, Bien. sí, pero ahora nos pusimos a pensar si eso pasa hoy en día o no. Bueno, Alan de Benoit de alguna manera se Muy trata de interesante. pensar. Bueno, escúchame, está muy interesante todo lo que estás haciendo, Sí. pero ¿te parece si cortamos hasta acá? Porque nos estamos quedando sin tiempo de Dale. programa. Dale, lo seguimos. Y señor público, yo sé que a usted también probablemente le pareció muy interesante. Si no le pareció muy interesante, bueno, ¿qué se le va a hacer, che? Pero no, hablando en serio, lo pueden seguir visitando esto en los próximos programas. Quédense atentos a cuando Exactamente. vuelve otra segunda parte, ¿verdad? Perfecto, así Dale. será. Listo. Y con eso cerramos el bloque de ahora, de este momento, tercer bloque. Así que nos encontramos en el próximo bloque de La Hora de Participar. Seguí acá, por favor. Ya volvemos. Y en la plaza, bajo el sol, se levantan los jóvenes peronistas con pasión, con banderas y canciones que no cansan, en el corazón resuena la misión. Miran firme al futuro con esperanza, herederos de una historia que es canción. En sus ojos la justicia y la balanza siguen firmes, van marchando hacia Perón.
Bien, bueno, ahora volvemos en el último bloque, ¿sí? Ya, bueno, presentamos la columna de la democracia indirecta, digamos, y ahora vamos con una nueva columna, esta vez a cargo de la compañera Malena. En este caso tenemos la continuación, digamos, es decir, la segunda parte de la columna teatral que habías expuesto el programa pasado, digamos, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de Discépolo. ¿Qué tenés para decirnos, Malena, con respecto a esta nueva columna? Esperame un segundo, querido, que me estoy preparando para salir a la cancha. Está bien. De hablar de este titán, de este máster del teatro. Pibe. Estoy haciendo hace 3 horas ese chiste y no te has dado cuenta, me encanta. No, ¿cómo que perdón? Está muy bien. Es todo para el público en realidad. Si el público no se ríe, yo me derrito como un helado. Voy haciendo... Bueno, sí, vamos a hablar del señorito Armando Discépolo. Señorito, señorote, que de más, ¿no? También. Espero que les guste la incorporación de nuestra querida Tita Merelo. Acá hemos decidido que a partir de ahora, para todas las columnas de teatro, va a estar esta señorita aquí, esta gran señora también del mundo de la interpretación, de la actuación y del arte, justamente por eso, porque es una gran líder de la actuación, del teatro interpretativo, ¿viste? Que es una cosa que abarca mucho más que solamente el teatro que ves en las tablas y que vas como oyente, espectador y listo. Así que bueno, pero esta vez no se trata de ella, se va a tratar del señor Armando Discépolo, un señor que tuvo de padre a Santos o Santo Discépolo, dependiendo cómo aparezcan los libros y notas, a veces con una S, a veces sin una S, porque era un señor napolitano de Nápoles, Italia. Gran artista también, muy reconocido en su momento, en su época, allí por el 1800 y largos. Era director de orquesta, artista en general, ¿no? Pero más llevado para el lado de lo musical. Se vino durante el momento masivo de inmigración a la Argentina a vivir con la señorita Luisa de Lucci. Se pronuncia muy extraño el apellido, así que también la pronuncia así, rara. Ella era argentina-genovesa, digamos, argento-genovesa, de madre-padre genovés. Unos gringos bajo los barcos, digamos. Exacto, pero qué hombre que nos han dejado. No, qué dos hombres, obvio. En realidad. Y bueno, aquí nace el señor Armando Discépolo. Se me fue el año por aquí, bueno, no importa. A principios de 1900. Claro, por ahí. Disculpen la poca precisión. Tengo tanta precisión en el resto de toda su carrera y su vida y justo en el nacimiento se me fue. Eso es lo menos importante. Lo cortamos, director. Lo cortamos, señor director. Bueno, es el mayor de 5 hermanos también y él nace acá oriundo de la Argentina, ¿no? Claro. Hizo varios oficios, se cuenta la leyenda que hace varios oficios hasta sus 18 años cuando se decide por el arte de la actuación. Luego empieza a estudiar actuación y se da cuenta que por la cosa repetitiva como que se aburre, pero que le gustaba más escribir obras y también la dirección teatral le interesaba hasta ese momento. En 2010 es cuando él hace de su primer guión de obra, lo empieza como a llevar a distintas compañías teatrales. Este es un mundo, en 1910, en el cual el arte del teatro está muy encaminado. La gente por lo general acostumbra a ver teatro porque, bueno, no estaba esa cuestión ni de la televisión, ni de las redes sociales, muchísimo menos, ni del internet, muchísimo que menos, ¿no? Entonces el teatro era como una cosa que iba a ver varias familias, varias personas solas también en general, era un gran espectáculo para ir a ver y entretenerse. Entonces en Argentina, sobre todo en la zona de Buenos Aires, se disputaban varias compañías teatrales que eran, bueno, básicamente hombres con corbata y mujeres muy aseñoradas de peinetón sí. Y muy buenos tacos que tenían la lapicera y firmaban y decían, bueno, vamos a hacer esta obra de teatro. Las actuás vos la producís, vos haces esto, vos haces lo otro. Y esas compañías reinaban en Argentina. Por distintos momentos fueron variando las compañías. En este momento era la de los Podestá. Por lo general eran compañías como familiares, como que te fijabas y tenían todos el mismo apellido y decías, bueno, mamá y papá estuvieron ocupados acá un tiempo largo. Y bueno, era como lo que se estilaba en ese momento. Entonces, en 1910, con la obra Entre el Hierro, aparece con el guión Discépolo y se lo da a la compañía Podestá. El dueño de esta compañía lo invita a tomar un café, también cuenta la leyenda a su casa, porque dice que le había gustado bastante, le lee los 2 primeros actos nada más y dice, esto me gusta, esto lo vamos a hacer. Y a partir de ahí empieza la carrera de él. Discépolo, ¿por qué lo quise traer? Porque acá es cuando también empieza, ¿no? Durante el momento de la historia, y por eso lo aclaro ahora mismo,
tiene una historia muy importante para la Argentina que está bueno cada tanto volver a traer y que no quede solamente en un recuerdo pasado de historia más o menos reciente y más o menos no, porque no murió hace tanto tiempo. De hecho, murió en 1971, o sea, un hombre bastante longevo llegó a ser. Porque lo vinculan mucho con lo que es el teatro político, pero no de manera directa, lo cual es muy interesante. Porque hasta ese momento el tipo de teatro que se hacía en la Argentina no era netamente hispano, no era netamente de nuestras raíces. Era más bien traído justamente, sobre todo durante ese momento de tantos inmigrantes que aparecían en la Argentina a hacer cosas, básicamente, sí. Traían muchas cosas de sus propias tierras, de sus propios arraigos anteriores, digamos. Claro. Y entonces acá todo lo que venía eran como las resacas de esas cosas, ¿no? Una de las resacas de esas cosas que vino fue el teatro sainetero, la sainete, el género chico se le llamaba también. El teatro de sainete es una especie de, es un tipo de comedia dentro del teatro que tiene que ver justamente con los costumbrismos de las clases de los sectores bajos, en realidad sería los sectores más pobres, medios, pobres, de Europa. De Europa traído para acá. Pero hasta ese momento era nada más que eso, ¿me explico? Como que estaba medio argentinizado, pero no. Claro. ¿Y se entendía en realidad más o menos eso? ¿O era una cuestión de que, bueno, estaban viendo una cultura completamente distinta y, bueno, no había una identificación, digamos, entre el público y ese tipo de teatro? Había identificación, el teatro de género chico, llamado popularmente, en general se notaba y se mostraba de esa manera, pero sí es cierto que quizás, insisto, no se terminaba de sentir del todo argentino, pero en general también en la época se respiraba un clima en el que había mucha argentinidad por un lado y por el otro no, era como una especie de transición, ¿viste? ¿Te imaginás? Sí, vas caminando por la calle y uno es netamente criollo, pero porque los padres vinieron acá y lo tuvieron al pibe ahí, caso de Discépolo, pero de repente otro que es ítalo no sé cuánto, y apenas el otro que es francés. Español. Claro, exacto. Entonces era extraño. Pero de a poco esa transición se iba revirtiendo hacia una cosa cada vez más del ser criollo, del ser hispano, del ser argentino, y esa es un poco la generación que lo toca a Discépolo, porque no lo toca solamente a él, sino que en contraposición también aparece un poco Gregorio de la Ferrer. Yo no me voy a poner a hablar de biografías de teatro, a Discépolo lo traigo particularmente porque, y esto es lo importante, es el primero, es el padre reconocido como padre tal del sainet criollo. Yeah. Le trae la parte criolla al sainet. Entonces, pasamos de obras de teatro que siempre terminaban por ser una comedia en un final muy feliz, donde siempre había en el conventillo, de repente se hacía un gran baile, una gran tertulia con mucha felicidad y todos los problemas aparecían cerrados de manera feliz y buena, a que de repente a eso se le agrega un drama. El drama argento, el drama del tango, el drama de del folclore, de estoy teniendo un montón de problemas y no sé. Y hay comedia, pero de repente hay bastante más drama y no necesariamente va a terminar ni en una tertulia muy feliz, ni tampoco con los problemas cerrados. Al contrario, van a parecer caóticos, abiertos y que no entendés. Puedo decir que está de alguna manera medio condicionado también por la angustia del tango, ¿viste? Esas cosas que hacen de la existencia criolla media trágica, ¿viste? Y es un buen punto de vista, es una buena manera de verlo. Discépolo nunca respondió a todas las preguntas que tienen sus grandes y amplios seguidores, ¿no? Ni contemporáneos, pero estamos. Entonces, Entre el Hierro todavía no llega a ser una sainet criolla. Esta, recordamos, es la primera obra con la que él se abre camino hacia su mundo profesional, hacia su carrera artística propiamente dicha. Pero sí era una obra que traía mucha pasión, ¿viste? Entre el Hierro porque ocurría en una fábrica metalúrgica, de herrería en realidad, específicamente de herrería, donde habían como estos como triángulos amorosos y problemas con el trabajo y el dinero y que esto y lo otro, y era una cosa como muy pasional y genial. A Podestá, padre, digamos, le encanta, entonces lo empieza a tener en su compañía. Y a partir de acá, Discépolo empieza a escribir un montón de obras que se empiezan a hacer y producir bajo esta compañía y más o menos en otras también y demás. Se empieza a hacer muy popular. Discépolo a día de hoy se lo sigue reconociendo y demás, justamente porque fue muy popular en su momento. Pero a la crítica no le gustaba nada, no le gustaba one carajo. Pero para nada. Especialmente al señor Edmundo Guibourg no le gustaba ni una de todas las obras de teatro que veía ver que estaban escritas por él. Eventualmente Discépolo llega a dirigir. De hecho, lo empiezan a odiar tanto por parte de la crítica de sus compañeros que quizás estaban en términos, ¿cómo se diría? En términos políticos no, pero sí en términos como de jerarquía de cargos asignados, de trabajo y demás, como de burocracia, mal dicho quizás,
siempre él estaba por debajo, siempre era ninguneado, siempre la tenía que luchar un poco más que el resto. Y no se trataba de una cuestión ni de talento, ni de saber hacer bien sus cosas, y sobre todas las cosas, ni de captar al pueblo. Porque todas sus obras captan muy bien al pueblo lo que está viviendo. Y no solamente al pueblo aristocrático, que es lo que pasa un poco con Gregorio de la Ferrer, ¿viste? Que siempre Gregorio de la Ferrer, por ejemplo, hablaba en sus sainetes y en todas sus obras de esta familia que quizás ahora estaba en una gran crisis económica, pero mientras tanto seguía teniendo sirvientes que aparecían por acá, esta gente que quería ser, ¿viste? Que recién venía de una crisis económica, pero hasta que hace muy poco tiempo era como, ¿viste? Toda una aristocracia. Discépolo era muy distinto. Discépolo captaba al hombre sencillo, el hombre de barro, el hombre que estaba y que trabajaba y que tenía un montón de problemas. Y bueno, esto es lo que genera que después de 30 años de escribir obras decida retirarse, dejando una gran incógnita con un montón de hipótesis, ¿no? Hay grandes estudiosos del teatro argentino que van a tener la hipótesis de que justamente fue toda esta crítica y siempre me faltan 5 para el peso, para poder trabajar bien y tranquilo y en comodidad, que lo terminan desanimando a él a tal punto que dice, yo esto no lo quiero hacer más. Entonces se empieza a meter como director de teatro. Empieza a hacer a partir de 1934 obras, pero solamente en términos de dirección teatral. No las escribe netamente él. Y bueno, siendo la última obra que hizo antes de empezar a dirigir y nada más, Relojero, que ya sale de toda la sainet criolla que te decía recién, que rápido y pronto expliqué qué es. Lo expliqué rápido y pronto, ¿saben por qué, señor público? Porque en la segunda parte de esta columna vamos a hablar específicamente del sainet criollo, del grotesco criollo. Del sainet criollo, esto justamente pasa al grotesco criollo, que ese es netamente nuestro género teatral argentino, claro, hispano, que es el que genera Discépolo, que pasan estas cosas, ¿no? Hablan de la vida del inmigrante, sus problemas económicos cuando llega, como muchos aparentemente llegan engañados. Acá con las promesas de un gran trabajo, esto y lo otro, y resulta que la tienen que luchar un montón porque están en constante crisis, pero no habla solamente de eso. También habla de penas más existenciales del humano, en su caso también del humano artista. Una de las obras más reconocidas que tiene Discépolo es Mateo, que habla de esta familia... ¿Esa es la del caballo? ¿Del caballo? La del hombre que se dedicaba a hacer, ¿cómo es? A manejar un carro de caballos. ¿No es esa? Me parece que te estás confundiendo con otra quizás. Puede ser. O quizás no. Yo la vi hace mucho tiempo, pero la parte que en realidad uno siempre recuerda del Mateo es que él era... justamente escribía música clásica, como su padre, de alguna manera, y que él nunca podía terminar de hacer su gran obra maestra porque tenía un bloqueo artístico muy grande. Entonces es re interesante cómo la obra en esa época, que era 1900 y poquitos, hablaba de los bloqueos artísticos, de la frustración del artista, de cómo no puede hacer trascender todo lo que le pasa y siente por el cuerpo y también todo lo que vive. ¿Pero por qué? Porque tiene que bancar una familia que no llega para comer. Entonces no puede estar fijándose en esas cosas. Eso es muy marcado en las obras de Discépolo, ¿no? Esa preocupación constante de la economía familiar. Sí, bueno, en Conservatorio de la Armonía también se trata de un esposo y una esposa que tienen un conservatorio de música que le está yendo cada vez peor y que por amor al arte el esposo no quiere dejar, pero que también por amor a poder comer un poco de pan y agua al menos, la esposa necesita encontrarle la vuelta de otra forma. Claro. Bueno, sí, todas las obras de Discépolo van basadas un poco en eso, por eso remiten también tanto a la época y lo que le pasaba al pueblo argentino, con sus miserias, desgracias y también con sus cosas buenas, ¿no? Bueno, me están avisando acá de producción que queda poco tiempo, así que vamos a atar esto rapidito y seguimos con Discépolo en la próxima edición. Bien, perfecto. Mira, yo solamente como para agregar, la que me refería yo era esta historia sobre un hombre que manejaba una carrocería de caballos, digamos, en un contexto donde los autos se empiezan a hacer moda, digamos, se empiezan a producir autos, entonces ya los autos empiezan a reemplazar a los caballos, y claro, este hombre se veía en la desesperación porque su trabajo estaba desapareciendo, digamos, ¿no? Claro. Entonces el hijo, bueno, también quería ser chofer, pero el padre no quería que él sea chofer de autos. Voy a buscar cuál decís porque en este momento no la estoy pudiendo ubicar. Dale. Pero no es el Mateo. Dale. Bueno, para cerrar un poquito con Discépolo y seguir en la próxima edición, vamos a dejarles acá con una de los últimos episodios que a mí me interesaba traer.
al querido público. Discepolo tiene una historia muy vasta, muy grande, muy interesante y también llena, justas como sus obras de alguna manera, de un montón de penas y cositas. Pero una de las últimas fue como la más irónica quizás, que en la que se trata de que después de 30 años sin haber escrito una obra, escribió una, Cremona, que nunca llegó a pasarse con él en vida. Mirá. A pesar de que le dieron todas las ilusiones de que sí. Ah. Y estuvo más de 3 o 4 años persiguiendo al director de un teatro que le había dicho, che, yo te la paso cuando me asignen el cargo de vuelta, yo te la doy, qué sé yo, para que al final la terminen pasando cuando él, meses después de que él se muera. O sea, el 25 de mayo de 1971, por fin iban a estrenar Cremona. No con él en dirección, ni siquiera, pero por lo menos estando en el equipo de producción. Claro. Y en enero de ese mismo año, él se muere. Si querés saber más de lo que pasa en los detalles de esa historia tan importante y del final de la vida de Armando Discepolo, te venís al próximo programa, mi vida, que ahí estaremos. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos con más de La Hora de Participar. Muchas gracias. Bueno, y esto ha sido todo por el programa del día de la fecha, La Hora de Participar. Tener que abandonarlo, pero bueno, esto es así. Sí, ya sabemos que nos quieren un montón, que requieren que estemos todo el tiempo, pero en algún momento hay que decir basta. Si se quedaron con más ganas de La Hora de Participar, siempre recuerden que en nuestro canal de YouTube pueden encontrar el resto de episodios anteriores y que nosotros salimos por el momento cada 15 días, también por streaming en La Hora de Participar. Me cuentan por cucaracha que hay posibilidades de hacer vivos en algún momento. Ojalá. Chan, chan, chan. Parece serlo. Parece serlo. Así que nada, por lo pronto yo sigo y seguiré siendo Malena Tárrago, @Malena Tárrago con _R y _ en el final por Instagram. Nuestro compañero sigue siendo Lautaro.reyes17. También en Instagram. Agradecerle al Sindicato Gráfico Platense, que siempre nos abre las puertas de este maravilloso lugar, y al compañero Nicolás Bani, que es quien nos cede este espacio muy particularmente. También a nuestro maravilloso operador y productor de este programa, @BenjaminAceto. Y también nuestras redes sociales generales, que son @pib.laplata. Por todos estos lugares que les hemos mencionado, queridos públicos, nos pueden ustedes contar qué les pareció el programa de hoy, qué les parecen los anteriores, cuáles son sus opiniones, qué opiniones les merecen, las columnas que les hemos contado el día de hoy, los temas de las noticias. Ideas, también. Incluso también si tienen. Ideas, críticas, lo que quieran. Todo ayuda a que este programa mejore y sobre todo también ayuda al algoritmo para que le llegue cada vez a más personas por estas redes sociales que hay que usar. Así que bueno, muchas gracias por todo y nos estamos viendo en la próxima edición. ¡Hasta luego! Hasta luego.